Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por la visitación tuya a esta casa, Señor. Gracias, 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 gracias. Démosle fuerte palmas al Señor. Démosle toda la honra, démosle toda la gloria, démosle toda la alabanza, la adoración, la exaltación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí puede tomar sus asientos. Amén. Aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, la llave del reino, con una palabra de Dios para tu vida. Amén. Para tu vida. Estamos en un tiempo especial, en el cual la iglesia, toda la iglesia, la congregación debería estar en este momento especial en una búsqueda interna, en una búsqueda de Dios, en tener una intimidad con Dios, en poder tener esa relación con Él. Y eso solo se puede lograr a través del ayuno y la oración. No hay otra forma de que podamos llegar a tener esa intimidad y esa relación con Dios. Amén. Por lo tanto, hoy llevamos como congregación el día número 5 de ayuno. Amén. Día número 5 de 12 que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que cuando te pongas en ayuno, pues no lo comentes ni los publiques con parlantes y bocinas que estás en ayuno. Pero al final este es un ayuno congregacional. Amén. Por lo tanto debemos anunciar que estamos a los hermanos que todavía no se han sumado al ayuno. Yo les digo y les motivo para que puedan hacerlo. Amén. Para que puedan sumarse, para que puedan incorporarse, para que puedan tener esta preciosa relación que hemos tenido con Dios. Amén. Nunca es tarde. Nunca es tarde para poder empezar. Solo es disponer en su corazón. Amén. Y en estos 12 días de ayuno, pues Dios nos está hablando de los 12 fundamentos que dice su palabra en el libro de Apocalipsis, y las 12 piedras hermosas con las cuales son el cimiento que sostiene la nueva Jerusalén. Amén. Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por qué estudiamos la palabra? A fin de ser enseñados, redarguidos, instituidos hasta llegar al varón perfecto. Amén. A llegar a ese crecimiento espiritual. Recuerde que el crecimiento espiritual no solo se da por congregarse. El crecimiento espiritual se da por aplicar de lo que aprendemos cuando nos congregamos. Amén. Y eso es muy importante que lo tengamos en práctica. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 14 en adelante, dice: y el muro de la ciudad, ¿qué ciudad? La nueva Jerusalén. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. Amén. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Aquella que ha crecido y que se ha vestido de lino fino, brillante y resplandeciente. Amén. Entonces dice: y en el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. Estos 144 son los 144,000 que estarán ahí como la esposa del Cordero. Amén.
Les he prometido que este año les voy a enseñar mucho de los 144,000 que habla la palabra de Dios. Recuerde que hay 144,000 israelitas que serán marcados y contados literalmente como la esposa del Cordero. Esos 144,000 saldrán después de la tribulación, que son los israelitas o la esposa que ellos o que Dios o que ellos lograron no arrodillarse ante el anticristo. Amén. Recuerde que la gran tribulación está diseñada, destinada y asignada para su esposa rebelde o su novia rebelde, que es Israel. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es la gran ramera? ¿Quién es? Israel. Amén. Israel. Entonces, y hay 144,000 espiritual que han alcanzado la estatura, la medida del varón perfecto y se convierten en la nueva Jerusalén. Esos no son contados literalmente del 1 al 144, sino que son aquellos que alcanzaron una estatura de su anchura, de su largura, que la misma medida es igual. Amén. Y esa es la esposa. Sigamos. Y dice, verso 18, y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y aquí entro, y dice, y los fundamentos del muro de la ciudad. ¿Quiénes son los fundamentos? Los nombres de los 12 apóstoles. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados, esos fundamentos estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Entonces podemos entender que son 12 piedras, 12 fundamentos, los 12 nombres de los 12 apóstoles. Amén. ¿Cuánto hemos visto hasta ahorita? Hemos visto 4 fundamentos, 4 nombres de apóstoles y 4 piedras. Ayúdenme a predicar en esta noche. Número 1, ¿cuál fue el primer fundamento? Jaspe, que corresponde a Pedro. Pedro, que significa fuerte, valiente, roca. Amén. Y la piedra jaspe significa pulir. Amén. Para tener esa roca o ese fundamento de piedra, tenemos que ser pulidos. Amén. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Escoge primero cualquiera. Y le dijo la mala. Dame la mala. Y le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte. Y entonces dijo Pedro, dame la buena. Me imagino que dijiste que no ibas a permitir. Y entonces Jesús le dijo, es necesario que seas pulido. Por lo tanto le di autorización, pero he orado al Padre para que tu fe no falle. Primera piedra. Segunda piedra, ¿cuál? Zafiro. ¿Qué significa zafiro? Raspar, marcar, tener una memoria de dónde venimos, recordar que estamos aquí no para cosechar frutos o no para buscar las bondades del reino de las tinieblas, sino recordar hacia dónde tenemos que regresar. Amén. Y esa va acompañado con el nombre de Andrés, que significa varonil, varón, hombre, varón, macho cabrío, que se entrega y que pertenece y que permanece fuerte y tenazmente como un varón que no se doblega ante nada. Número 3, ¿qué piedra es? Ágata. Y esa es una de las piedras que no tenía Lucifer. Recuerde que Lucifer tenía 9 piedras, no tenía 12. Y el ágata era una de esas piedras que no tenía. ¿Qué significa el ágata? Arrepentimiento, pero significa crear un hueco, o sea, vaciarme de la suciedad que tengo para que sea implantada la gloria de Dios. Amén. Y eso lo logro a través del arrepentimiento. Y esa va acompañada del nombre de Santiago en griego y en hebreo Jacob,
que significa el suplantador, el que toma por las manos o que toma del carcañal el pecado, el talón. Amén. Luego ayer vimos la cuarta piedra. ¿Cuál es la cuarta piedra? Esmeralda. ¿Qué significa esmeralda? Rotura, romper. ¿Para qué? Para que brille lo que llevo dentro. Amén. Y esa va acompañada del nombre de Juan, que significa favor. Él me ha favorecido. Entonces aquí es muy lindo y entender esto. ¿Cómo yo desarrollo el nombre de Juan? Cuando Dios me ha favorecido. Ahora bien, ¿cuándo voy a entender que Dios me ha favorecido? Cuando me rompe, cuando me quiebra, cuando saca todo aquello que no debe haber en mí, para que dentro de mí brille la piedra de esmeralda que llevamos dentro. Amén. Y hoy vamos a hablar la quinta piedra. Y esta quinta piedra es la piedra de sardónica. La Biblia lo llama como sardónica, la Biblia lo llama como diamante. Amén. Y vamos a estudiar cómo formar el nombre del apóstol Felipe en nuestra vida. Amén. O sea que hoy vamos a estudiar el nombre de Felipe y la piedra de sardónica. Y su fundamento es su palabra. Todo lo que Dios hace está fundamentado en algo. Así es que voy a pedirle al hermano Ramiro, quien trae la palabra de esta noche, para que pueda enseñarnos sobre el nombre Felipe y la piedra de sardónica. Buenas noches, tengan todos. La honra y la gloria siempre sea para Dios por el privilegio de poder compartir la palabra el día de hoy. En efecto, es la piedra número 5, el fundamento del poder de la palabra de Dios, que lleva el nombre del apóstol Felipe y está adornado con la piedra sardónica, el quinto fundamento. Antes de que se me olvide, recordando a un buen amigo que me compartió estas palabras, dice que hay dos momentos muy importantes en la vida de un hombre: el día que nace y el día que encuentra el propósito para el que nació, ¿verdad? Y de eso se trata el camino de la cruz, darnos cuenta el propósito del por qué estamos acá, recordarnos a dónde tenemos que regresar. La piedra sardónica también contiene el nombre de diamante, como lo mencionaba el pastor, y de ónice. Viene acompañado del nombre del apóstol Felipe, que quiere decir amado. Y su fundamento es el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Su nombre gubernamental es el que guarda misericordia. Ya vimos los nombres gubernamentales. Y el de la piedra sardónica y el apóstol Felipe es que guarda misericordia. Pertenece a la tribu de Gad. El nombre del apóstol Felipe está inscrito en este quinto fundamento. Se refiere, como lo decía el pastor, al poder de la palabra de Dios. El nombre de Felipe viene de la palabra raíz griega filos, que significa, como les mencionaba, querido, amado, afecto profundo o amor, amigo, socio o vecino, como lo decía el pastor hoy en la tarde, prójimo también, ¿verdad? El nombre Felipe encaja muy bien con el amor que Cristo manifiesta. Quien continúa sustentando la creación pecaminosa,
dándole la oportunidad de aceptarlo y cuyo poder como creador se manifiesta a través de la misma creación. Quiero hablarles acerca de Sardónica. En Apocalipsis 21:20, en el verso 20 dice, el quinto, Sardónica, el quinto cimiento del muro de la Nueva Jerusalén es Sardónica, con el nombre del apóstol Felipe, que es el quinto en todas las listas de los apóstoles que aparecen en la Biblia. Un poco repetitivo con propósito, que recordemos estas cosas. La traducción de Reina Valeria dice ónice, y la palabra ónice está incluida en la misma palabra sardónica. Se dice sardonix, la terminación de sardónica es ónice. Se le dice onishi, oníquino, onix, ónice. Pero en este caso la palabra exacta que escribió por el Espíritu Santo el apóstol Juan es la palabra sardónica. La sardónica es una especie de ónice, solo que ónice es la palabra, es más general, es más genérica, es una de las traducciones y una de las formas de sardónicas que hay. El ónice es dócil para trabajarle. El ónice tiene las características de la maleabilidad, se deja trabajar mejor que otras piedras. Ya vamos viendo cuáles son las características de la sardónica o ónice, que es dócil para trabajarle, tiene las características de la maleabilidad y se deja trabajar mejor que otras piedras. Y es aquí cuando empezamos a ver Felipe con la piedra preciosa de sardónica. Felipe era considerado como el heraldo de Dios. Fue un hombre que siguió una gran travesía física de dolor y también literalmente, o sea, geográficamente. Fue un hombre que siguió como misionero, después de ser pescador, como misionero, y hizo una gran travesía evangelizando. Fue un hombre que tuvo esa misma travesía de dolor, de angustia y de humillaciones con tal de poder llevar el evangelio de Cristo al mundo. No le importó sufrir para que otros pudieran escuchar el mensaje e hizo incluso que los que habían estado en su contra creyeran en la palabra de Cristo Redentor. Fue por esta razón que también es considerado como el embajador del reino de Dios. Fue un hombre que nunca doblegó todas sus fuerzas espirituales y morales para poder llevar la palabra. Fue protagonista de varios milagros de importancia y de muchas sanaciones. Tuvo que sufrir un sinfín de vejaciones por parte de las autoridades romanas en su lucha por llevar el evangelio y luchó con tenacidad en contra de la idolatría. Paradójico, ¿verdad? Al día actual, pero veamos, esos son otros temas que no nos interesan a nosotros. Algunas curiosidades de la vida de Felipe el apóstol. Fue el quinto apóstol elegido por Jesús para que siguiera su camino. Tenía 27 años, bastante joven, cuando decidió unirse al grupo de los apóstoles de Jesús. Dentro del apostolado tenía la función de servicio y por esta razón era mayordomo. Tenía la obligación de velar porque las provisiones nunca faltaran. Y esto lo vamos a ver, o lo podemos ver en 3 momentos que participó Felipe durante la vida pública de Jesús. Según la historia, no dudaba nunca en interrumpir a Jesús para hacerle algún tipo de pregunta que era vista por los demás como tonta. Sin embargo, Jesús nunca le llamó la atención por su actitud, pues para él Felipe tenía una alma honesta. Así que hay que preguntar más para que el pastor crea que tenemos un alma honesta. ¿Qué hizo Felipe el apóstol?
Fue uno de los 12 apóstoles y un santo discípulo primeramente de Juan el Bautista, y fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús de Nazaret. Se dice de su personalidad que era un hombre de confianza, pero también que tenía una gran falta de imaginación, y era considerado por eso como un hombre común, un hombre promedio. No se tienen más datos de su personalidad en ninguno de los libros de los evangelios o de los hechos. Sin embargo, sí se habla mucho de Felipe, y hay cosas muy bonitas que tienen mucha relevancia con la piedra y el por qué van juntos, por qué Dios lo escogió para representarla. En cuanto a su oficio, Felipe el apóstol era un pescador. Sin embargo, luego pasó a desempeñarse como misionero, como mencionábamos. Hizo unas grandes travesías de dolor, de humillaciones, de angustia, y también geográficamente evangelizando. Se encargó de evangelizar en Asia, también en Frigia, en la ciudad de Cilicia, de Lidia. Se dice que logró ir de pueblo en pueblo por los caseríos de Arabia y de Candancia. Cruzó el mar hasta llegar a la ciudad de Azoto y también en Hierápolis de Siria, para poder llevar así la palabra de Dios. En esta ciudad de Hierápolis de Siria hay uno de los últimos hechos de su vida muy importantes. Y volvemos a la piedra sardónica. Dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, lo recordábamos, era jaspe, ¿verdad? Y para que lo vayamos recordando, era pulirnos. El segundo, como lo decía el pastor, zafiro, era rasparnos, recordar, traer a memoria. El tercero, calcedonia, que en una de las traducciones es ágata, que es vaciarnos. Y luego el cuarto, que es esmeralda, quebrarnos. Hágase a la imagen para que realmente valoremos a dónde nos quiere llevar esta enseñanza todos estos días. Pulirnos, rasparnos, vaciarnos, quebrarnos para sacar de adentro el brillo de la gema de la esmeralda, decía ayer mi querida esposa. Y ahora estamos viendo las cualidades de la sardónica. Hay múltiples variedades de ónices. El ónice es pariente del alabastro, y ya tenemos en la Biblia una preciosa historia del alabastro que nos va acercando al significado espiritual del ónice. Les vuelvo a repetir, el ónice es dócil para trabajarle. Y volvemos a recapitular rápidamente: pulirnos, rasparnos, vaciarnos, quebrarnos. Y si el ónice es dócil para trabajarle, quiere decir que vamos a seguir siendo trabajados y ahora a moldearnos. Les va a parecer raro que les diga, porque se lo voy a comparar con la Biblia, pero como decía el pastor, el fundamento de Felipe es la palabra de Dios y de la piedra sardónica. Lo que está en la Biblia es de Dios, y Dios manifiesta en la Biblia una especial predilección por la piedra ónice o sardónica. Hay una especial predilección en la Biblia por el ónice. Se le menciona de una manera especial, resaltada, y Dios lo usa también de una manera preferente. Solamente cuando entendemos cuáles son las propiedades, las características del ónice, es que entendemos que el Señor utiliza el ónice de una manera tan especial, porque el ónice tiene las características de la maleabilidad, se deja trabajar mejor que otras piedras, ya lo mencionamos. De todas las piedras, la piedra que más fácilmente se trabaja es el ónice. Ya lo vamos a ver cómo eso se refleja en la vida de Felipe. Esa es la principal característica del ónice. Es una piedra que se puede trabajar más fácil. Otras piedras son más difíciles de trabajar, como yo. Pero el ónice
es una de las piedras que mejor se trabaja. En el ónice se puede grabar, en otras piedras es difícil grabar. En el diamante, por ejemplo, solo otro diamante se puede usar para grabar el diamante y no a la perfección. El diamante graba a los demás, también es uno de los nombres que tiene la sardónica, pero el diamante es difícilmente grabado. El diamante raya a los demás minerales, pero él no es rayado. Él es usado para rayar, para quebrar, para romper. Así se le dice al diamante en el guaraní, Itayay, que quiere decir piedra que rompe. Sin embargo, el ónice, que es la sardónica, la que escogió el Señor junto al nombre de Felipe como piedra preciosa, es maleable, sobre la cual sí se puede grabar. Por lo tanto, no es extraño que Dios manifieste su preferencia en la Biblia por el ónice. El ónice representa, en palabras cortas y en una frase, la disposición del hombre. Espero que se les quede eso. El ónice representa la disposición del hombre. Voy a mostrarles una referencia con algunos versículos. En Génesis, por ejemplo, dice que la primera piedra preciosa que aparece en la Biblia, pastor, dentro de los minerales preciosos, la primera que se menciona es el ónice. En Génesis 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. No se asuste que no le voy a explicar los 4 brazos. Este es un río de vida que riega el huerto del Edén. Lo que encontramos en Génesis lo volvemos a encontrar después en Apocalipsis. En Génesis encontramos el río. En Génesis encontramos el árbol de la vida. En Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, encontramos también el río, también el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén encontramos las piedras preciosas y también el río. En el Génesis, donde nos lleva donde están las piedras preciosas, al describir el resto de los brazos del río. Uno de los ríos, el primero que menciona, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Es interesante cómo el Espíritu Santo le hace escribir a Moisés que ese río lleva hacia una tierra y rodea a una tierra donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también, mire que las cosas que menciona aquí son bien interesantes. No crea que es historia o solo por mencionar cosas. Dice, también hay allí, aparte de oro, bedelio y ónice. El bedelio es una resina que se hace preciosa. Hay piedras preciosas de origen vegetal, como hay piedras preciosas de origen animal y piedras preciosas de origen mineral. Las piedras preciosas de origen vegetal son el azabache, también el ámbar y el bedelio. No es benelio, pastor. El bedelio es una resina. Es un árbol que cuando tú lo hieres, segrega una resina que después se endurece y llega a ser una piedra preciosa, que es el bedelio. Y aquí menciona una piedra preciosa proveniente del reino vegetal. Aquí no menciona nada del reino animal porque no era necesaria todavía la redención, porque no había acontecido la caída. El bedelio ya no aparece en la Nueva Jerusalén. Vea qué bonito esto. En la Nueva Jerusalén ya no aparece el bedelio, porque ya hubo una caída.
tuvo que haber la muerte de un cordero. En cambio, el ónice sí aparece. La primera piedra preciosa del reino mineral que aparece en la Biblia es el ónice. Aparece el oro, que es la naturaleza divina. En el medio aparece el bedelio y al final aparece el ónice. Dios está sintetizando con esos tres ejemplos su plan. ¿Va entendiendo? Son tres, es una trinidad. Nosotros tenemos que proveer lo que provee el ónice. ¿Qué provee el ónice? Sencillo, la maleabilidad, dejarnos moldear, dejarnos trabajar. Y entre el oro y el ónice está el bedelio, que es aquella relación que en aquel tiempo era de tipo vegetal. El hombre estaba en el jardín del Edén, podía comer del árbol de la vida, no se le había sido prohibido. Después del pecado le fue prohibido y fue necesaria la muerte del cordero para que haya otra vez comunicación. De todas maneras, el bedelio ya estaba como preanunciando la necesidad de la redención, porque el bedelio se produce al herir el árbol. Entonces, cuando se hiere el árbol, segrega aquella resina que se endurece y llega a ser precioso, que es el bedelio. Aparece entre el oro y el ónice. El oro dijimos que es lo que hace Dios, lo que Dios hace, lo que Dios provee. El ónice es la maleabilidad de tener el hombre, de manera que el oro representa la naturaleza de Dios. El ónice representa la disposición del hombre, que lo mencionamos. Y el bedelio significa la relación de trabajo entre los dos. Es así como Cristo es mediador entre Dios y los hombres, que es el que pone en relación a Dios con el hombre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿verdad? Hay otros momentos bíblicos donde se menciona el ónice junto a otras piedras, y es muy interesante también. Otra referencia es en el templo de Salomón. En algunos versículos se nos habla del ónice. No vamos a hablar del Éxodo, pero vamos a hablar en Primera de Crónicas 29, los primeros versos. Al mirar el contexto, vemos que desde el capítulo 28 dice que Salomón sucede a David. Este es otro momento de la historia en la Biblia. ¿Quién es Salomón? El rey, es el sucesor de David, es el hijo de David. ¿Qué tenía que hacer Salomón? Hablamos de los momentos importantes de la vida de un hombre, ¿verdad? El momento en el que nace y en el momento que descubre su propósito. ¿Qué tenía que hacer Salomón? Edificar casa para Dios. Dios le había dicho a David: David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él sí me edificará casa. Significa que Salomón es una figura del verdadero hijo de David, que es Cristo, y del templo que edificó Salomón, que es una figura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Salomón edificando el templo es una figura de Cristo edificando la iglesia. Entonces, en ese contexto donde David le está pasando instrucciones a Salomón, en el capítulo 20,
29, David le está diciendo a Salomón qué es lo que él había pensado para el templo, pero Dios le dio la orden que no lo hiciera él por haber derramado mucha sangre. Se lo dio la encomienda a Salomón, y David, como padre, le dice en el capítulo 29, en el versículo 1: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, porque David también tenía otros hijos, incluso tenía algunos anteriores y otros posteriores, pero al que Dios escogió fue a Salomón. Y acuérdese cómo llegó a Salomón, cómo llegó la madre de Salomón a la vida del rey David. Y él es joven y tierno de edad, y la obra grande, dice la palabra, porque la casa no es para hombres, sino para Yahvé Dios. Por eso es una obra grande. En el versículo 2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios. Mire qué interesante, aquí es donde viene la relación de lo que venimos platicando, de la piedra quinta, sardónica o ónice. Decía David a Salomón: he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para la de madera. Y ahora empieza a mencionar las piedras preciosas, y la única que menciona por nombre propio es el ónice. Las demás las engloba en un título de piedras preciosas. Un título de piedras preciosas no es cualquier título también, ¿verdad? No las está haciendo de menos. La única resaltada entre todas y la que es primero mencionada es el ónice, porque dice, después que dice, y las de madera, y las cosas de madera, y madera para las cosas de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Esos fueron los materiales que preparó David para la casa de Dios. Pero se dieron cuenta de que, así como en el Génesis, ninguna de las otras piedras aparece mencionada por nombre. La única que aparece mencionada después del bedelio, que es de origen vegetal, entre las piedras minerales, es el ónice. Y también menciona distintas clases de piedra, de diversos colores, menciona piedras preciosas en general, menciona piedras negras, que hay de varias clases, pero la única que menciona por nombre y la que menciona en primer lugar es el ónice. El ónice, volvemos a repetir, es maleable. Ahora tiene otra característica, aparte de ser maleable: ayuda en el tallado de otras piedras. Mire qué bonito esa característica del ónice. Dice, Dios está mostrando una especial predilección por el ónice. ¿Cuál es la característica que la hace tan especial? Es la piedra preciosa más maleable, la que se deja trabajar más, la que se somete, como quien dice, en las manos del artífice para ser labrada, para ser tallada. Por eso Dios manifiesta esa preferencia por el ónice. Hay personas que nunca se dejarán tratar por Dios. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Noé antes del diluvio? Le dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Significa que el espíritu del Señor está constantemente contendiendo con el hombre. Por eso dice, no
contenderá para siempre. Él es el alfarero, el que está tratando de hacer algo del hombre. Pero si el hombre no se deja tallar, si el hombre no se somete al trabajo de Dios, Dios le pone punto final y dice: no contenderá mi espíritu para siempre. Yo trato contigo, pero no eternamente, solo hasta cierto punto. Si tú no te sometes al tratamiento, te quedas a la mitad. ¿Qué significa quedarnos a la mitad? Quedarnos acá, no ser la esposa. Y si ya lo tienen empezado a uno, como dice un amigo, si se rompió la camisa, que se rompe el pantalón, dice. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, la piedra preciosa que Dios quiere hacer es el hombre. Cuando usted ve a un hermano o a una hermana, esas son las piedras preciosas que Dios está haciendo. Todos nosotros. Cada hermano que tú ves es alguien que Dios está trabajando como a una piedra preciosa. Pero hay piedras preciosas difíciles de tallar. En cambio, el ónice no solamente es la más maleable, sino que, les voy a decir otra característica: sirve para reforzar a otras piedras cuando se están tallando, porque se pueden quebrar. Por ejemplo, cuando están tallando el ópalo, para que el ópalo no se quiebre, cuando lo tallen, le ponen una lámina de ónice debajo y puede tallarse el ópalo gracias al apoyo del ónice. Significa que el ónice no es solamente maleable, sino que también ayuda a respaldar el trabajo en otros, para que también los otros sean tallados. Por eso es que a veces cae mal uno, ¿va? Un ópalo se puede partir porque es muy frágil, es muy hermoso, pero es una persona que uno no la puede tocar porque se quiebra y no le corresponde a uno, ¿verdad? Entonces Dios tiene otros que son como el ónice, que se le ponen debajo y lo sostienen. El ónice es alguien que se somete y que ayuda a otros a someterse, y por ser una piedra en la cual se puede trabajar, Dios la escogió de una manera especial. Y van a ver la relación de por qué dice que Dios la escogió. Hay una referencia más bonita: el ónice sobre los hombros del Señor. Ya vimos el ónice en el templo, ¿verdad? Ya vimos el ónice que ayuda. Y hay otra característica, otra referencia que sale en la Biblia, que dice en Éxodo 25:1, que es sobre los hombros del Señor. Cuando Dios está pidiendo los materiales para su casa, Moisés, hablando en nombre de Dios, dice: así ha dicho Yahvé, todo el que quiera traer ofrenda voluntaria para construir el santuario de Dios, que lo haga voluntariamente. Entonces la primera piedra y la única piedra que Dios menciona por nombre propio nuevamente en ese otro escenario es el ónice. Dios está diciendo que es lo que tenemos que traer para que Él pueda edificar su casa. ¿Qué es lo que tenemos que traer? Nuestra maleabilidad, dejarnos trabajar, ayudar a otros también. El Señor quiere edificar el cuerpo de Cristo, pero para eso tenemos que ofrecerle a Él lo que Él necesita. Él necesita que seamos como piedras sardónicas, como piedras de ónice.
necesita personas sumisas, personas valientes, que se confíen en sus manos, se dejen corregir por Dios, que se dejen tallar. A estas alturas ya esas palabras se escuchan fáciles, pero corregir y tallar son palabras duras. Que se dejen pulir. Y aquí es donde menciona las piedras de ónice en los hombros del Señor. Dice, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Las piedras de engaste también tienen nombre propio, pero aquí no son mencionadas. La única que es mencionada entre todas es el ónice. En Éxodo 28 el ónice aparece en las vestiduras sacerdotales 3 veces. En cambio las demás piedras aparecen una sola vez. Algo muy curioso, el sacerdote tenía que tener un pectoral con el Urim Tumim, con 12 piedras preciosas. Entre esas piedras preciosas estaba la que se llama en hebreo Shoham, y esa es la sardónica. Esa es la palabra ónice, la palabra genérica que abarca todas las variedades de ónice que les mencioné al principio, incluyendo la sardónica. Miren qué bonito que la piedra sardónica o ónice, aparte de estar en el pectoral, también Dios la solicita en las hombreras. Las vestiduras que harán son estas. Lo primero que menciona el Señor es el pectoral, o sea, donde se van a poner las pedrerías. Para el Señor su pueblo es piedras preciosas que Él quiere tener sobre su corazón, pero no solo sobre su corazón, sobre sus hombros. Que se dejen llevar por Dios, porque Dios nos puede tener en su corazón, pero nosotros no nos dejamos llevar. Pero el Señor nos quiere no solamente sobre su corazón, sino también sobre sus hombros, y solamente el ónice aparece en los hombros. Dice, tendrá, voy a saltar un poquito, ya los miro un poco cansados. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y ahí se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomará 2 piedras. ¿Qué tipo de piedras creen que van en las sombreras? De ónice. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿por qué no diamantes? ¿Por qué no rubí? ¿Por qué no otra clase de piedras preciosas? Porque la instrucción dice, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Y dijimos que la única piedra que tiene la característica de dejarse trabajar y de dejarse grabar es el ónice. Miren qué privilegio más bonito el de la piedra sardónica. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales, para no olvidarme nunca, dice. Y no los quiero aburrir, pero también hay otro escenario del ónice y la Filadelfia. Voy a tratar de resumirlos, sí, en lo mucho que no sé. Cuando Dios le habla a las iglesias, en Éfeso dice, pero tengo contra ti. Luego en Esmirna, que está en persecución, no le puso ningún problema, pero no le abrió ninguna puerta. En Pérgamo,
es su iglesia, es mi iglesia, y es un candelero de oro, pero también menciona, tengo contra ti este asunto del nicolaísmo, este asunto de los balamitas. En Tiatira, en la Odisea y en Sardis, en todas hay un contra ti o hay alguna situación, alguna circunstancia. Pero en Filadelfia no menciona nada, en la Filadelfia no menciona nada negativo el Señor. Y es ahí, porque dice, a veces quisiéramos contar, por ejemplo, dice el Señor cuando habla de las 7 iglesias, a la única iglesia que le abre la puerta, a la única que no dejó en cuarentena es a Filadelfia, porque a veces el Señor nos tiene que colocar en cuarentena. Ahorita se le fue la mano con la pandemia, ¿va? Porque aún somos sus hijos, podemos hacer daños. A veces quisiéramos contar con un hermano, con una hermana. ¿Por qué no vas a ayudar en tal parte? Pero si la persona no ha sido tratada por el Señor, hace bien juntamente con el mal, no se le puede abrir la puerta hasta que ésta sea tratada en su carácter. En cambio, Filadelfia no ha negado, dice, no has negado mi nombre, ni mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia. Filadelfia era una iglesia que se sometía al tratamiento del Señor, que guardó la palabra de su paciencia. Ven ahora la relación de la piedra sardónica o del ónice con la iglesia. Se dejaba tallar, se dejaba trabajar. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, dice la palabra, le habla a Filadelfia y le dice, he aquí yo pongo delante de ti una puerta abierta, porque Filadelfia se adapta al corazón del Señor. Entonces el Señor podía abrir una puerta a Filadelfia. Las otras también eran sus iglesias. Pero ¿cuántos siervos y siervas del Señor habemos? ¿Cuántos hijos e hijas? ¿Con cuántos puede trabajar? Es la pregunta. No es que no seamos hijos, sino que no somos fácilmente tallables, no somos moldeables, causamos problemas, solo pasamos poniendo queja. Entonces dice, necesitan más molienda. Necesitamos más tratamiento. En cambio, a Filadelfia el Señor le abrió la puerta. Es la única iglesia a la cual el Señor, sin reprocharle nada, le abre la puerta. Ese mismo principio aparece con el ónice, la sardónica. Si nos dejamos moldear, trabajar, nos abren la puerta. No necesitamos más procesos. Qué preciosa que es la piedra de la sardónica realmente. El ónice se trata de una manera muy rara, fíjense. O sea, el tratamiento que se le da al ónice es muy raro. Primero se le sumerge en azúcar para sacarle el carbón, que es la parte negra. Pero después de sacarla del azúcar, se le mete en ácido para sacarle los elementos que Dios quiere sacar. Así que sí que pensaba que la moldeada iba a ser así, como aquella película. Después de quebrados hay que ir al ácido para terminar de sacar los elementos que Dios necesita para realmente moldearnos. Así le pasó a José. José al principio era el hijo favorito, era el hijo preferido, era el hijo que Jacob le ponía la túnica de colores, era el que era el amigo del padre y los otros no lo querían. Al principio fue sumergido en dulce, pero después le tocó estar en ácido cuando sus hermanos lo odiaron, y gracias al propósito que tenía Dios para su vida, Judá dijo, no lo matemos. Así sucede con el ónice también,
con el pueblo del Señor. A veces el Señor permite el día del bien y el día de la adversidad. El azúcar con el ácido, según lo que se necesite, depende de nosotros. Y a todo esto, la sardónica y el apóstol Felipe, así como se relaciona la sardónica con José, que es una tipología de Cristo, que es esa piedra maleable, Dios escogió entre todos los ónices. El que le pareció mejor a Dios fue la sardónica, que es una de las variedades del ónice, porque los otros tienen otros colores, otras características. Así fue como Dios escogió poner la sardónica en el nombre de Felipe, porque cuando lees todas las listas de los apóstoles, las 4 veces que hay listas de los apóstoles en la Biblia, el llamado de Felipe es muy lindo. Solamente, dice, el apóstol Juan nos da noticias específicas de Felipe. Los demás lo mencionan de quinto, pero no dicen nada. En cambio, vamos a San Juan y vamos a ver qué nos dice de Felipe. ¿Qué encontramos de Felipe que se parezca al ónice? Dice en Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Noten el contexto. Juan el Bautista le dijo a Andrés y a Juan: este es el Cordero de Dios, y ellos se fueron detrás. ¿Dónde moras tú? Le dijeron. Por eso el Señor Jesús dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. El Padre se los trajo. O sea, le llegaron a él. Pero en el caso de Felipe, el Señor lo halló. O sea, el Señor fue directamente a buscar a Felipe. No se menciona nada más de Felipe, sino que el Señor se lo encontró cuando iba para Galilea y le dijo: vente conmigo para Galilea, y se fue con él. Así de maleable, así de moldeable, así de sumiso, así de sencillo. Un hombre sencillo pero muy sabio, porque se ahorró muchos procesos. Fue obediente a la primera, reconoció, trajo a memoria de dónde venía, quién era el que verdaderamente le hablaba, y sencillamente lo siguió sin pensarlo. Les mencioné que Felipe estuvo en 3 de los actos públicos, de los momentos de la vida pública de Jesús. Uno fue cuando necesitaban alimentar a muchos. Y Felipe dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Dios ya sabía lo que iba a hacer, pero se recuerdan que decía que
Felipe era el único que se atrevía a hacerle preguntas que para muchos parecían tontas ante los demás. Pero gracias a esas preguntas de Felipe están en las Escrituras muchas respuestas de sabiduría. Una de ellas, me voy a saltar unos párrafos. Es cuando Felipe le decía a Dios que le mostrara al Padre y que solo eso le bastaba. Y Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo has estado conmigo y no has entendido que si me ves a mí, ves al Padre? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esas palabras y nos han servido de aliento, de motivación, de confrontación para darnos cuenta que Jesús es el camino? Gracias a esas preguntas que Felipe hizo, por ser dócil, por ser maleable, por dejarse tallar. Por ayudar a otros, porque esas preguntas que otros no tuvieron valor de hacer, ayudaron a que esas respuestas fueran útiles para tallar a otros. Finalmente, el ministerio de Felipe, pero no se lo voy a contar todo porque me vienen a bajar. Se lo voy a resumir en lo que más tocó mi corazón. Se dijo que hizo grandes travesías geográficas y también físicas, de dolor, humillaciones y angustias. Que de pescador pasó a ser misionero, que se dio la tarea de evangelizar en Asia y en muchos lugares. Y lo que más tocó mi corazón de todo esto que estoy saltándome fue de uno de los últimos lugares que les mencioné, y al final termina que dice: murió Felipe en Hierápolis, sacrificado. A Felipe, antes de matarlo, lo apedrearon. Luego lo colgaron pies arriba frente a un árbol, frente al templo de la serpiente. Y toda la gente que estaba por la serpiente y no por Dios, se levantó contra Felipe y lo mataron. Y él selló su testimonio de esa manera. Qué bonita la recompensa, ¿verdad?, que tuvo Felipe en esta vida, en esta tierra. Si me ayuda, hermano, con las últimas, por favor, o sea, las voy a leer. Dice: esta puerta de perla, las últimas tres, se formará en nuestro corazón cuando nos hayamos despojado del hombre viejo y nos hayamos revestido del nuevo. Esta perla de misericordia, de perdón y de gratitud atacará y dejará fuera de nuestro corazón a cualquier forma de odio que quiera levantarse entre nosotros. En nosotros. Y cualquier pretensión orgullosa que nos haga creer que Dios tiene alguna obligación con nosotros. Estas parábolas
ponen al descubierto la natural y orgullosa falta de misericordia que existe en el corazón carnal. El corazón carnal demanda toda la misericordia y el perdón que pueda obtener de parte de Dios. Necesitamos toda la misericordia que podamos obtener de parte de Dios. Las demás personas y de las demás personas, pero se niega a otorgarlo a quienes le han ofendido. Habla de nosotros, del corazón carnal. Se endurece inmisericordiosamente ante las necesidades y ante el dolor de los demás. Se niega inmisericordiosamente a compartir su sustancia con otros. Además, pretende que a causa del servicio que le ha prestado Dios, se ha convertido en su deudor y está obligado a recompensarlo. Cualquier ofensa que alguien comete en nuestra contra es nada en comparación con la manera como el pecado que hay en nosotros ofende el nombre del Señor. Puesto que el Señor nos ha perdonado una grande deuda imposible de pagar, el que espera que nosotros perdonemos las pequeñas deudas a quienes nos han ofendido. Él lo ha dado todo por nosotros. Ahora Él espera que nosotros nos demos a nosotros mismos y a los demás. Que el Señor les bendiga y gracias por